Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados. Desde tiempos inmemoriales, en los bosques tan vastos como misteriosos, existe un raro tipo de insecto parásito llamado Kun. Este tiene una fuerte enzima catalítica dentro de sus células ricas en toxinas. Una vez dentro del cuerpo humano, el ADN de las enzimas comienza a mutar dentro del huésped, haciendo que la evolución del Kun sea millones de veces más rápida de lo normal. Se conoce como insectificación, y se dice que esta maravilla de la biología algún día será alcanzada en plenitud por algún humano ante los ojos del mundo entero. El dominio de las toxinas. Me llamo Chantin Lan. Soy aficionada a la entomología. Conozco cientos de especies de insectos diferentes, tantos que me dan pesadillas y suelo despertar muy asustada. Hace 3 meses se fue de paseo a la montaña. Desde que volvió, algo le ha estado creciendo en la cara y perdió la vista. Lo llevamos a los mejores hospitales, pero nada funciona. Escuchamos que usted puede curar las enfermedades más raras. Por favor. ¿De verdad? ¿Lo curará con solo un huevo? Me está tomando el pelo. Mamá, ¿Qué pasa, hijo? ya me siento mucho mejor. ¿Te sientes mejor? De acuerdo. Mire esto. ¿Qué es eso? Es un tipo de parásito. Está en su estado de incubación. Le gustan Olores fuertes.
Por eso se metió al huevo cuando lo acercaron. Es invisible al ojo humano. ¿Qué pasa, hijo? Mamá, yo puedo ver de nuevo. ¿De verdad? Sí. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Escuchen, será mejor que se mantengan alejados del bosque de Liaoyan. Las imágenes muestran claramente que a la salida de una universidad local, cuando unos muchachos molestaban a un estudiante, de pronto una Mamá, serpiente apareció el y los hizo desayuno. huir asustados. Lo que sucedió a continuación fue más que increíble. Cuídense. Gracias. Chantín, ¿por qué no me dijiste que todo esto pasó? Mamá, no es la primera vez que pasa algo así. Pero... Bien, mira esto. ¿Puedes explicármelo? Bueno, lo admito. Yo lo apagué. Chantín Lan, ¿cuándo vas a tomar en serio lo que tu madre te dice? Calma, mamá. Creo que exageras. ¿Qué madre monitorea a su hija todo el santo día? Pero... Está bien, está bien. Lo enciendo. Listo. Oye, ¿a dónde vas? Termina de comer. Llegaré tarde. Espera, descuidada. Eso te pasa por levantarte tarde. Espera aquí. Fue porque anoche me desvelé leyendo y tuve pesadillas otra vez. Ya me voy. Espera. Chantín, ¿Mm? Chantín, espera. Toma esto. Huélelo cuando te sientas cansada durante las clases. Eso te quitará el agotamiento. Mamá, ¿Mm? me dijiste que papá murió después de que yo nací. Pero ¿por qué a veces siento que sigue con nosotras? Claro que lo está. ¿Eh? En tu corazón. Mamá, bueno, no importa. Ya me voy. Cuídate mucho. Adiós. Nos Ve vemos. con cuidado. De acuerdo. ¡Suolan! ¡Suolan! ¡Suolan, cálmate! ¡Suolan, mírame! ¡Estoy aquí! ¡Suolan! ¡Suolan! ¡Soy Chenji! ¡Suolan! ¡Suolan! ¿Es por culpa de la toxina Jinkan? ¡Suolan! ¡Suolan! ¿Cómo puedo ayudarte, Suolan? ¡Suolan! ¡Suolan! Tintín ya es una adulta. Cada vez se revela más y más seguido. Está creciendo. Tarde o temprano se enterará. ¿Sabías que hoy salió en la televisión? ¿Qué vamos a hacer? Estoy preocupada. Si alguien se diera cuenta de que tiene la toxina Viboraten, sería un desastre. No te preocupes. Solo presta más atención. Suolan, una leyenda en la entomología. Nadie lo conoce a ciencia cierta, pero se dice que tiene un parásito único que lo convirtió en un superhombre. Ya lo sé. Tanto Tintín como tú piensan que exagero. Pero el punto es que tanto tu toxina Jinkan como su toxina Viboraten son atractivas para la familia y para todos. Instituto Chino de Bioingeniería, Hong Liu. Director Liu, la semana pasada 42 universidades le extendieron una invitación para que dé su conferencia. Entre ellas están la Universidad Bioquímica del Sur, la Universidad Zhejiang y la Universidad Songzhuang.
Hong Liu, con un pasado desconocido para muchos, es un prestigioso profesor de biología, con una especialidad en entomología. En 5 días comienza el Congreso Mundial de Biología y aún no tengo la toxina víbora Ten. ¡Se me acaba el tiempo! Señor, le aseguro que la seguimos buscando. La magia podría ser más real de lo que creemos, o al menos así lo demuestra este video que recibimos de un aficionado. Las imágenes muestran claramente que a la salida de una universidad local, cuando unos muchachos molestaban a un estudiante, de pronto una serpiente apareció y los hizo huir asustados. Lo que sucedió a continuación fue más que increíble. Señor director, es una extraña coincidencia, pero también está invitado a esa universidad. Bienvenido, profesor Hong Liu, director del Instituto Chino de Bioingeniería. Mírala, es ella. Sí, sí, es ella. Mírala, es ella. ¿Cuánto crees que tarde? Oye, En serio que estoy muy emocionado. Esto lo he estado esperando por días. Eso es para ti. Pero Laura guardé lo mismo y Yo fue también todo estoy lo un poco contrario. nervioso. Disculpa, Sí, Aún así, estoy Gracias. aquí con toda la actitud. claro, no tengo ningún Sí. problema. Puedes venir Ay, ya conmigo no si puedo quieres. esperar ¿Qué más. tal? ¿Cómo están? hola, La ¿qué tal? verdad, no estoy muy segura, Me llamo pero Yuan Kunsao, soy podemos estudiante de verlo ingeniería, después. clase 302. Hola, ¿Te soy parece Chanting a las Lan. Un gusto conocerte. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a la conferencia del Dr. Liu. Recibámoslo con un aplauso. Bienvenido. Muchas gracias. Chanting Lan, ¿podría subir al escenario? ¿Y ella quién es? ¿Para qué la van a subir al escenario? ¿En serio? ¿Saben del tema? Más temprano de lo No lo normal. creo. Estoy seguro que a todos Sí, ya nos no- gustaría saber más sobre lo que vimos en las noticias. Si quieres saber la verdad, necesitamos un experimento. ¿Cuál experimento? ¿Qué? ¿A qué se refiere con eso? Dr. Liu, de verdad, disculpe. ¿Cómo una universidad tan prestigiosa se queda sin electricidad? Tampoco lo entiendo. En todos los años que llevo aquí, esto nunca había pasado. Director, ¿podría firmarme su libro? Oh. Claro. Gracias. Hasta luego. Por aquí. Chanting Lan. ¿Acaso siempre andas tú sola? Ah, sí, ¿Quieres caminar conmigo? claro. Y entonces, ¿a qué crees que se deban todos los fenómenos que ocurren en tu vida? Ah, no sé, la naturaleza está llena de enigmas y Ah. la ciencia moderna no puede explicarlos. La verdad, hay cosas más importantes. En eso tienes razón. ¿Qué es eso en tu mano? ¿Ah? ¿Tienes una herida? Ah, Dime, ¿te duele? no es nada. Puedo desinfectarla. Deberías tener más cuidado. Si esos chicos que te molestaron vuelven a hacerlo, llámame y yo me encargo. Ah, ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿cómo se caería? ¿Qué es eso? Nada. ¿Oh? Mejor vámonos. Más tarde me enteré que Hong Liu sospechaba que yo tenía la toxina víbora Ten. Así que usó a varias chicas que tenían el mismo tipo de sangre RB que yo para usarlas como portadoras.
y refinar el gen que causó que las células de la toxina víbora Ten mutaran dentro de mi cuerpo. Así, planeaba mejorar su genética usando la toxina. Señor director, eso estuvo brillante. Análisis completo. Toxina víbora Ten. Sí. Felicidades, señor. Director Liu, le traigo a la última chica con el código de sangre R. Señor, muy pronto tendremos todo para dar inicio a su mutación. Solo falta una cosa. ¿Me podrías ayudar con el último paso? ¿A qué crees que se deban todos los fenómenos que ocurren en tu vida? No sé, la naturaleza está llena de enigmas y la ciencia moderna no puede explicarlos. La verdad, hay cosas más importantes. En eso tienes razón. ¿Qué es eso en tu mano? ¿Ah? ¿Tienes una herida? Bien, y dime, ¿cómo te hiciste esa duele? cortada en el brazo? No lo sé. Puedo desinfectarla. Bueno, ese director Deberías Liu tener más cuidado. no me da buena espina. Si esos chicos que Mamá, te molestaron siempre vuelven a sospechas hacerlo, de todo el llámame. mundo. ¿Qué Y yo tiene me de encargo. sospechoso el director? ¿Hay alguien en quien confíes? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Qué no pasa? confíes en todo el que se te acerque. Oye, ese compañero de clases, ¿por qué crees que de pronto se te acercó? Mamá, ¿también sospechas de él? Te lo he ¿Qué es dicho eso? muchas veces. Niña malcriada. Mejor vámonos. Porque tu monitor no tiene sonido. Es que se cayó. ¿Se te cayó? Sí, tengo el bolsillo roto. Quítatelo para cosértelo. En otras Bueno. noticias, la ola de desapariciones de mujeres jóvenes continúa. Una nueva víctima fue reportada hoy. Se trata de K1, vista por última vez en un club What? nocturno aproximadamente a las 3 a.m. Hola. La clínica está cerrada. No tomará mucho tiempo. ¿Qué tiene? Mire. ¡Mamá!
¡Chenji! 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 ¡Mamá! ¡Aguanta! ¡Mamá! 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 Protege a Xian. A Xiantin. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, despierta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! Vamos. Levántate. ¡Déjame en paz! ¿Qué tal si me dices quién rayos eres? ¿Cuál era tu relación con mi madre? No te voy a obligar, pero al menos podrías responder otras preguntas. ¿Qué quieres saber? Ese polvo con el que me drogaron. Olía como a veneno de una cascabel yaoyang. Muy pocas personas en el mundo pueden preparar un polvo alucinógeno tan potente. Por favor, dame un nombre. Quiero venganza. Esta daga fue hecha de acero de meteorito. No cualquiera tiene un arma así. Tienes que saber quién hizo esto. Algún día lo sabrás todo. Vamos, ¿qué estás haciendo ahí parado? ¿No me viste antes? Sabia Lin, una ermitaña, conocida como la apotecaria entomóloga. Usa sus conocimientos sobre insectos para curar personas. No se sabe nada de su pasado. ¿Qué sucede? Lo siento. Esta mañana me enteré de lo que pasó anoche. Al parecer, quien quiso secuestrar a Xiantin Lan no es cualquiera. Sé lo que estás pensando. Tu cara me lo dice todo. No olvides que tu toxina Jinkan y su toxina Viboraten se atraen. Cuando te acerques a ella, un olor se desprenderá. Las serpientes cercanas atacarán. A menos que te cortes para que el olor de tu toxina enmascare la suya y las espante.
Por favor. Vine esperando que me prepares 3 cosas. ¿Perdiste la cabeza? ¡Sabialin! 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 ¡No me toques! Caíste de un precipicio y casi te mueres. Te traje a casa cuando te encontré y te inyecté la toxina Jinkan para poder salvarte la vida. Con esa superenzima, ¿sabes lo que eso significa para ti? Puedo aguantar 7 días. Si sacas la toxina Jinkan, mi familia está arruinada. A mi hija la persiguen. ¿Qué otra acción me queda? Por favor. Sabialin. ¿Tanto te debo de mi vida pasada? ¿Ya lo decidiste? Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados. La toxina Jinkan no es un asunto fácil. Director, ¿puedo preguntarle qué hace esa toxina? La toxina Jinkan es una enzima refinada por 81 tipos de veneno de insectos en 9 grupos. Es la reina de las toxinas. Su enzima se aloja en el huésped, que no envejece, entre otras mejoras a la actividad celular. Quien la posee es prácticamente inmortal. Ah. Y es por eso que está buscándola. La toxina Jinkan se disuelve en la sangre, desapareciendo al morir el portador. No se puede robar. Es una lástima. Sé que merezco la muerte. Yo solo vine a reportarle lo sucedido. Ahora sé lo que tengo que hacer. A veces los planes fallan. No es tu culpa. Levántate. El éxito está a nuestro alcance. Pero me temo que podríamos fallar estando tan cerca. No conocemos al enemigo. ¡Qué complicación! Señor, creo que tengo una idea. Yo puedo acercarme a ella, fingir ser su amigo, y así ganar su confianza. Y luego, podría averiguar más sobre el enemigo, e incluso engañarla. ¿No sería muy evidente? La verdad, señor, ese día que dio su discurso, ya había iniciado este plan. Hola, ¿qué tal? Deberías tener más cuidado. Yuan-kun. ¿Señor? Bien hecho. Eres muy listo. No, solamente aprendí de usted. Parece que tienes buenas ideas. Espero que una de ellas no sea traicionarme. Me pregunto qué haría. No, lo siento. Yo no debí de haber hecho eso. Lo siento. Solo bromeaba. Escúchame bien. Qian Tinglan no parece una chica cualquiera. Lo tendré presente. Nosotros serviremos de apoyo en la operación. Adelante. Se lo agradezco, señor. A veces la fuerza no es la solución, sino la astucia. Yuan-kun Sao es listo, pero poco confiable. ¿Qué importa? Nosotros tampoco. Director Liu,
Créame, usted tiene mi completa lealtad. Estoy cansado. Puedes retirarte. Estás adicta a mí por las drogas que te di. Shantin Lang, ¿Qué haces aquí? escuché lo que pasó. Vine a verte. ¿Estás bien? ¿Estás sola en esta casa? ¿Ya vino la policía? Sí, ya vinieron. Tranquila, aquí estoy. Sin importar qué pase, haré lo que pueda para protegerte. ¡Alto! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Por qué saliste? ¿No te dije que era peligroso? ¿Quién te crees que eres? Ven. Traeré algo para curarte. ¿Quién eres tú? Soy su compañero. ¿Y usted? Director Liu, tenemos una foto. ¿Cómo es posible? Es un viejo amigo mío. Espero poder verlo pronto. Gracias. Suficiente. Debemos salir de aquí. Esas vasijas bajo el alero tienen polillas, Yuan. Son para ti, ¿verdad? Trinan para enviar un mensaje. Pero estas polillas son especiales porque tienen unas características particulares. Cuando huelen alguna toxina en particular, trinan en altos decibeles. Para las personas normales, como chicharras comunes. Pero estas polillas se pueden escuchar a kilómetros de distancia. Mi madre las usaba para comunicarse contigo, ¿verdad? No me importa cuál fue tu relación con mi mamá. Yo me vengaré. ¿Tú sola? ¿Cómo lo harás? ¿Y qué tal si el director Liu te ayuda? Sus conocimientos podrían ser de utilidad. ¿Quién es ese? Sí, con su conocimiento y experiencia, él podría ayudar a encontrarlos. Él es de quien hablo. De hecho, aquí tengo su dirección si quieres ir ahora. Ten. No te muevas de aquí sin antes avisarme. ¿Por qué debería obedecerte? ¿Quién eres? Él es un viejo amigo mío. Le pediré ayuda en tu lugar. ¿Por qué debería confiar en ti?
porque es lo último que pidió tu madre. Protege a Shantín. Él es de quien hablo. Papá y Hong Liu eran como hermanos. Juntos se fueron a trabajar en el campo en búsqueda del Kun, porque ambos querían estudiar esta toxina. Debemos mantener la esperanza. Debemos resistir. Somos hermanos. Pero después, durante una excavación en el campo, mi padre encontró lo que se creía era la víbora Teng. Y cuando Hong Liu se enteró, de inmediato quiso inyectarla en el cuerpo de alguna persona. ¡Imposible! ¡Mejor hazlo tú mismo! ¡Yo renuncio! ¿Qué? ¡Suolan! Provocar una mutación genética y catalizar la superenzima regenerativa, pasando los genes de la víbora a un ser humano vivo. Esa era su idea. Para mi padre, dicho experimento atentaba contra la naturaleza y era un peligro. ¡Entrégamelo! ¡Suolan! Han pasado más de 20 años y no has envejecido ni un día. Así es. Pero tú, hermano, has cambiado. ¿Quieres sentarte conmigo un momento para hablar sobre lo que te sucedió? Ay, secuestraron a otra chica. ¿Quién eres? Soy la amiga... Vamos, ¿por qué preguntas? Soy amiga del sujeto que los protegió. Me dijo que sirviera de chaperona. ¿Chaperona? Para evitar que estos jovencitos se porten mal. Pero cerré la puerta desde dentro. ¿Cómo entraste? Shh. Por favor, no interrumpas. Anoche, otra chica fue raptada por un grupo no identificado de atacantes. Con estas ya son 8 las jóvenes desaparecidas en los últimos 3 meses. La chica raptada anoche fue mi compañera en la primaria. Oh, lo siento mucho. Director Liu, ¿Qué ocurre? ¿me firmas tu libro? ¿Suolan? Te tomaste el tiempo de leer mi libro. No lo sabía. Me pregunto si lo leíste con cuidado. No tuve tiempo. Pero tengo curiosidad. ¿Qué has hecho últimamente? Lo sabía. Sigues subestimando mi trabajo. Hong Liu, sigues empeñado en hacer ese fantasioso experimento. ¿Cómo que fantasioso? Llevo más de una década investigando. Es completamente posible. No tendrás éxito con eso, porque necesitas una toxina mutada en alguien que tenga sangre tipo R. Lo que significa que el experimento requiere sacrificar muchas vidas inocentes. ¿Sabes algo? En este mundo, sobrevive el más fuerte. Pero te tengo otra buena noticia. Dentro de 3 días, el Congreso Mundial de Biología se llevará a cabo. Entonces, esa será mi oportunidad de brillar. Cuando declare los resultados de mi experimento al mundo entero, lo que impactará a la comunidad científica. Estás demente. Usarás personas inocentes en tu experimento.
Fuiste tú. ¿Y qué? ¿Te gustaría jugar una partida conmigo? Me temo que perderías. Déjame decirte, ¡nadie podrá detener mi evolución! No tendré piedad con quien se interponga. Esta vez sí te detendré. Eso te lo juro. Por mi vida. Déjenlo ir. Director, es un peligro dejarlo escapar. ¿Acaso estás sorda? ¡Quítate! Tu esposa murió por accidente. Podemos decir que fue mi culpa. Ahora, también tomaré la vida de tu hija. Sabes que soy un despiadado. Te dejaré vivir hoy, en compensación. No tienes que hacerlo. Ya no eres mi hermano. Entiendo. Cuando pases esa puerta, solo uno de los dos podrá sobrevivir. Fuiste diagnosticada con hemangiomas cardíacos cuando tenías 8 meses. Es mortal. Para salvarte, tu padre te inyectó la toxina Viboraten para reparar tu actividad celular con la superenzima, pero sus toxinas reaccionan entre sí. Tuvo que abandonarlas para protegerlas. Tú no lo sabes, pero todo este tiempo, tu padre se mantuvo a 5 kilómetros de distancia, resguardándote. ¿Cómo está? Escuchó lo que discutiste con Hon Liu. Fui a la casa y empaqué tu ropa. Ven conmigo. ¿A dónde? Muy lejos de aquí. No quiero. Oye, no puedes obligarla. No quiero ir. ¿Sabías que lo que hace se llama secuestro? Jovencito, ya vete. No lo haré. Soy su amigo y voy a ir con ella. Yo conduzco. ¿A dónde me llevas? No quiero ir. Al menos díganos a dónde vamos. Déjame bajar. Déjame bajar. ¿A dónde me llevas? Déjame bajar. ¡Estás loca! ¡Estoy conduciendo! ¡Suelta el volante! ¡Cuidado al frente! ¡Xiantilan! ¡Xiantilan! ¿A dónde vas? ¡Solo intento salvarte la vida! No es lo que necesito. Quiero que respetes lo que quiero. Entonces, ¿qué necesitas? Ahora solo me quedas tú en el mundo. No quiero perderte. Porque apenas te recupere. No me abandones, por favor, aunque mi vida esté en peligro.
profesor. Ya basta, no llores. ¡Cállate! Déjame llorar en paz y desahogarme. El tiempo se termina. Debemos decidir qué hacer ahora. Xianting sospecha que su amiga está en peligro. ¿Qué? Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados. Director, ¿qué está...? Este es el rifle Liao Jian. Es una auténtica reliquia de la dinastía Qin, resguardada por generaciones. Cada bala está impregnada con veneno de la araña vagabunda de Birmania. Es doblemente mortal. Confíe en mí una vez más. ¿Por qué debería cederte ese honor? Deje que sea yo quien se arriesgue. Cumple mis expectativas. No le temo a nada. Se acerca mi hora de ascenso. La victoria está cerca. Ten mucho cuidado. Nadie me detendrá. Ya vete. Sí. Mi ex compañera de escuela, Wan, es una de las 8 mujeres secuestradas. Creo que es porque ella tiene un raro tipo de sangre llamado RB. Lo recuerdo porque escuché hablar de eso en ese entonces y me impresionó. Bueno, está lista. Sí. Las 8 tienen el mismo tipo de sangre. Podríamos asegurar que las 8 chicas fueron usadas para refinar la enzima mutada. Si pudiéramos encontrar a las 8 chicas desaparecidas, ¿encontraríamos a Hong Liu? ¡Estupendo! Tenemos que celebrarlo. Iré a buscar algo adentro para que brindemos, ¿sí? ¡Atención! ¡Ya volví! Bien. Brindo porque sea una exitosa misión de rescate. ¡Salud! ¡Salud! Oye, Xianting, todavía eres muy joven para beber. Yo también soy joven. Yo tampoco debo beber. Oye, salud. ¿Qué te pasa? Lo envenenaron. ¿Cómo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran? Les juro que no es mi culpa. Creo que había un insecto junto a la botella, pero lo aparté. Tal vez fue eso. O quizá es una alergia. ¿Qué haremos? Llevémoslo a la clínica. Yo lo ayudaré. Ajá. Tú te quedas. ¡Xianting! ¡Debes creerme! ¡Yo no le hice nada! ¡Yo te creo! Voy
Voy a desintoxicarlo. No me deben interrumpir. Intento detenerlos. Ven acá. Las manos, levántalas. Director, Solan tomó el veneno. Y también trajimos a Xiantin Lang. Perfecto. ¿Y Xiantin? Director. Director Liu tiene un buen diseñador. Si te gusta mi atuendo, te puedo conseguir uno. Para tu funeral. Es muy amable. Solan, Solan, ¿a dónde vas? ¿Crees que él te va a recibir con té y galletas? Déjame en paz. Director, si va a matarnos a todas, podría hacerlo con elegancia. Como buscando un mejor lugar. Mire, hay tantos insectos bolita por ahí. ¿Y qué hay con esos pilares de madera? No se ven seguros. Mire esos anillos en los troncos. Están hechos de madera barata. Se pudrirán rápido. Y para empeorar, esas columnas de piedra caliza con asfalto. Obviamente, la concentración de dióxido de azufre es alta. Jovencita, ¿estás asustada? Porque hablas demasiado. Pero no importa, porque, de todos modos, morirás. Insectos bolita. Solo viven en climas húmedos y oscuros como sótanos. Alta concentración de dióxido de azufre. Debe ser una planta química abandonada. Pilares de madera barata deben ser árboles que crecen en la zona. Seguro fueron talados en las cercanías. Una planta química en las montañas. En una zona de árboles que crecen rápido. En un espacio subterráneo. A 49 kilómetros hay un refugio antiaéreo abandonado. Parece que no podré detenerte. Aunque no tengas la toxina Jinkan, al menos deberías tener la armadura de un maestro. Director Liu, ya todo está listo. Comencemos. Con Liu será mejor que te detengas. ¿Cómo puedes sacrificar tantas vidas solo para satisfacer tu propia avaricia? Basta.
¡Detente! ¡No hagas eso! ¡Detente! ¡No! 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 Tiantin Lan, permíteme responder a tu pregunta. Para ti, estas chicas son víctimas, pero para mí son mártires. Ofrecen sus vidas para el mayor experimento en la historia de la ciencia. Deberías darles una mejor muestra de respeto. Gloria. ¡No! Hasta aquí te acompaño. Te debo demasiado en esta vida. Te pagaré en la siguiente. No quiero encontrarte en la otra vida. Tengo algunas preguntas para hacerte. Viví aislada más de medio siglo. Cuando te vi por primera vez en ese precipicio, me enamoré de ti. Por eso inyecté la toxina Jinkan en tu sangre. Y aunque tú siempre me trataste como tu mejor amiga y regresaste a la ciudad, yo te seguí en secreto. No quería retenerte para siempre, pero yo esperaba tenerte al menos una vez. Ahora te pregunto, ¿alguna vez me viste como más que una amiga? Aunque sea por un momento. No. Suo Lan, estás vivo. Ya detente. Ahora que estás aquí, el mundo es una selva. Los seres humanos son iguales a los demás animales. Deben pelear para sobrevivir. Nadie aquí quería pelear contra ti. Las 9 chicas, incluyendo a Tiantin, son inocentes.
Las personas comunes tienen pensamientos limitados. Hay 8.000 millones de personas en el mundo. 9 vidas son insignificantes, y más si su muerte es la clave para la evolución humana. ¿No crees que vale la pena? No lo creo. Cada genocidio en la historia fue causado por quienes creían estar en lo cierto. Tú no eres la excepción. Gentin, ¿estás bien? Yuan Punzao. ¡Yuan Punzao! ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres saber? Pienso tomar la toxina. ¡Y nadie me la quitará! ¿Por qué? ¿Por qué la deseas tener? ¿Que por qué la quiero? Porque estoy harto de servirle, señor. Porque siempre me trató como basura. ¿Quién no querría semejante tesoro? ¡Por eso seré quien la tome! ¡Yo la quiero! Solo porque con ella alcanzaría la gloria que merezco. ¡Tú no lo entenderías! ¡Ya basta! ¡Cállese de una vez! Y dése prisa. Si no me inyectan la toxina en este momento, ¡esta será su tumba! Yuan-kun, ¿eres estúpido o qué? La toxina víbora Ten está integrada en su ADN. Usted seguro tiene la forma. ¿Eh? Tiene razón. La toxina víbora Ten está integrada en su sangre. No puedes tenerla. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la sacaré yo mismo. Parece que no podré terminar la misión que usted me asignó. La toxina es suya. Siempre creí que era solo una pieza en mi tablero. Pero entonces, ¿por qué me duele el corazón? Lo siento. Ayuda. Ayuda. Por favor.
Voy a lograrlo. Voy a lograrlo. Voy a lograrlo. Caíste. Papá. Papá. Estarás bien. Vuelve a casa. Mi vida entera trabajé con tantos venenos, pero al final me mató uno de ellos. No. Lo mató su avaricia. ¡Sulan! 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 ¡No te mueras! ¡No has respondido a mis preguntas! ¡Sulan! ¿Qué no tiene la toxina Jinkan? No puede morir, ¿verdad? ¡Hizo que se la sacara por tu culpa! No. No, tú puedes salvarlo, ¿verdad? Debes poder, por favor, te lo ruego. Lo sé. Lo llevaré a la montaña Liao. En este momento. ¡Los acompañó! ¡Aléjate! Ahora es mío. No lo compartiré con nadie. Aguarde. Después de graduarme, me hice cargo de la clínica de mi mamá. Como apotecario, desintoxico a las personas envenenadas. Y poco a poco, me di cuenta de que solo erradicando a quienes nos envenenan, podremos evitar más muertes. Está decidido. Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados.